Señor les bendiga, saludamos a todos con la paz y el amor del Señor. Amén. Que nuestro Dios bendiga cada una de sus vidas. Agradecemos al Señor por la vida, por la salud que Él nos da. Yo estoy contenta porque me siento bien, gracias al Señor. Hoy tuve una caída, pero gracias a mi Dios no pasó a mayores. Amén. Así es que por eso puedo estar también en el día de hoy compartiendo y continuando con el estudio bíblico que estamos dando, el cual lleva por título Llamados con un propósito, y estuvimos viendo el llamado y quedamos en el llamado específico. Y hoy vamos a centrar la palabra del Señor en el libro de Jeremías capítulo 18. Le vamos a dar lectura del versículo 1 en adelante. Amén. Habiéndolo encontrado, le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra, ya que hoy vamos a estar viendo el llamado especial o el llamado específico, y tenemos como ejemplo a Jeremías. El llamado especial habíamos dicho que es aquel llamado en el cual Dios llama a ciertos individuos para desempeñar una función especial dentro del cuerpo de Cristo. Es donde de una u otra manera el cristiano se ve empujado por Dios para ejercer ese llamado. Amén. Y se va dando cuenta cómo Dios va pavimentando su camino para el desempeño de ese servicio. Los que pueden ser ministeriales, como apóstoles, evangelistas, profetas y maestros. Ese es el llamado específico, y en el día de hoy vamos a ver ese llamado en el profeta Jeremías. Ponga el computador y... Amén. Entonces, hoy vamos a estar viendo este llamado especial de este hombre llamado Jeremías, que significa Jehová exaltará. El llamado especial que el Señor llamó a Jeremías
fue para que él fuera profeta del Señor. Y acá nosotros podemos observar la palabra del Señor. Nos dice que Jeremías estuvo en este ministerio por más de 40 años. Jeremías nace en Anatot y él es hijo de sacerdote. Su llamado que él recibe específico es para ser profeta del Dios Altísimo. Amén. Sin embargo, como todo hombre, él también se resiste al llamado del Señor. Porque por lo general, cuando nosotros somos llamados por el Señor, generalmente el hombre comienza a colocar excusas, el hombre comienza a colocar pretextos. Y en el principio Jeremías se resistía a este llamado del Señor. Sin embargo, el Señor conoce el potencial que Jeremías ha de ejercer. El Señor conoce su potencial y Él le dice: antes que te formases en el vientre, te conocí. Pues aún Jeremías no se formaba, pero ya el Señor lo conocía. Amén. Antes que nacieras, te santifiqué. Antes que nacieras, te aparté. Antes que nacieras, te señalé, te separé para el ministerio. Antes que tú nacieras, yo dije: este será para mi propósito, será para ser profeta del Señor. Y le dice: y te di por profetas a las naciones. Aún Jeremías no era formado, aún Jeremías no nacía, pero ya el Señor había anunciado de él y lo había dado por profeta a las naciones. Y Jeremías comienza a colocar excusas, pretextos y dice: es que yo no sé hablar. Así como Moisés también decía: es que yo soy tartamudo. Y Jehová le dijo a Moisés: pero ¿quién hizo al mudo, al sordo? Y Jeremías dice: es que yo no sé hablar porque soy niño. Mas Jehová le dice: no digas que no sabes hablar, porque a todo lo que yo te envíe, tú irás. Amén. Después vemos a este profeta Jeremías, al cual el Señor tomó para llevar el mensaje del Señor sobre su pueblo. Vemos a él cómo anunciaba la palabra del Señor. Sin embargo, cuando somos llamados al ministerio del Señor, muchas veces pasamos por dificultades. Y en este caso de este profeta Jeremías, dice la palabra del Señor que las autoridades rechazaban y no recibían de buena manera sus profecías. Jeremías fue un profeta perseguido, un profeta encarcelado, un profeta al que el Señor le pidió que no se casara, que no tuviera hijos, un profeta que fue rechazado. Sin embargo, en el libro de Jeremías 29, él nos dice, el mismo Jeremías dice: no me acordaré más de Jehová, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice el profeta, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Traté de quedarme callado, pero no pude, porque lo que estaba dentro de mí era más poderoso que yo, era más fuerte que yo, y aunque quise callar, no pude, sino que tuve que anunciar, testificar, profetizar lo que Jehová me había entregado. Y él mismo dice: porque Jehová está conmigo como poderoso gigante, y pelearán contra ti, Jeremías, pero no te vencerán, porque
dice, yo estoy contigo, porque Jeremías no hacía las cosas por causa de su voluntad, sino las hacía por causa del llamado del Señor, porque Él era quien traía la palabra de lo alto para testificar. Él era el que traía la palabra de Dios al pueblo. Amén. Pues asimismo, ha de trabajar el Señor con nosotros. El Señor tiene para nosotros un tiempo señalado, en el tiempo del Señor y en el lugar en que a Él le plazca, no cuando yo quiera, sino cuando el Señor quiera que podamos anunciar, que podamos ser lo que el Señor tiene destinado para nuestras vidas. Jeremías fue moldeado a la manera de Cristo. Y vemos en Jeremías la valentía cuando él tenía que vemos a Jeremías como él fue moldeado no a su manera, sino moldeado a la manera de Cristo. Amén. Y vemos en Jeremías la valentía, la disposición, la flexibilidad, la humildad, la obediencia y su fe. Sin embargo, estas cualidades las desarrollaremos y las estudiaremos más adelante. En la imagen que tenemos en pantalla vemos al alfarero que está trabajando allí con el barro. Alfarero significa formador, significa uno que forma en el hebreo. Y en el libro de Jeremías, en el capítulo 18, en el cual nosotros le dimos lectura al principio, allí el profeta nos ilustra el trabajo del alfarero para mostrar la figura de Dios que tiene el mundo en sus manos, ya que el alfarero representa a Cristo como el formador de nuestras vidas. Y en las manos del Señor está el hombre y está el mundo, porque el Señor tiene el control de todas las cosas. En ella podemos observar nuestras propias vidas. En la figura del alfarero trabajando con el barro, observamos nuestras propias vidas. Como en el comienzo de la creación, Dios tomó polvo de la tierra y con sus manos comenzó a dar forma al hombre, al cual dice la palabra del Señor que lo hizo a imagen y a semejanza de Dios. Para que el alfarero pueda lograr terminar su producto, es necesario antes pasar por varias etapas antes de llegar al producto terminado, al producto final. Pues asimismo, como el alfarero trabaja, pues asimismo es el Hijo de Dios. Amén. Para que el Hijo de Dios pueda lograr alcanzar una madurez espiritual dentro de los caminos del Señor, pues Dios también lo hará pasar por los procesos, escuche bien, por los procesos que sean necesarios pasar hasta que pueda llegar a convertirse en una hermosa joya, en una hermosa obra, en una hermosa joya, en una hermosa obra de arte. Entonces dijimos que el alfarero representa en esta ilustración a Cristo. Y como punto número 1,
lo primero que el alfarero debe hacer para comenzar su trabajo, el alfarero elige el barro con el que ha de trabajar. Amén. Y ese barro con el que él va a trabajar no puede ser cualquier barro. Tiene que ser un barro especial. No es cualquier tierra, no es cualquier barro. Es un barro especial. Pues asimismo Dios también, Él elige al cristiano con el cual Él va a trabajar, con el cual Él va a llevar a cabo sus propósitos, los propósitos que Él tiene con nosotros. Así como decíamos el miércoles pasado, así como Él le dijo a Jacob, no te dejaré hasta que haya hecho contigo todo lo que te he dicho. El Señor no nos ha de dejar hasta que Él haga como Él ha dicho con ustedes. Porque dice la palabra del Señor, yo sé los pensamientos que tengo contigo y son pensamientos de bien y no de mal, dice en el libro de Jeremías. Amén. Porque el salmista dice, porque en tu libro, oh Jehová, están escritas todas aquellas cosas de mí. Jesús eligió y llamó a sus discípulos, pues hoy el Señor también te está llamando. Hoy el Señor también te está seleccionando. Hoy el Señor también está eligiendo a hombres y a mujeres para que sean instrumento de honra para la gloria del Señor. Amén. Como punto número 2, no se puede, el alfarero no puede trabajar con ese barro sin que antes ese barro sea expuesto al sol, sea expuesto a la lluvia, sea expuesto a los vientos, sea expuesto a las heladas, para procurar limpiar y sacar todas las impurezas. Antes de trabajar el alfarero con ese barro tiene que estar limpio. Ese barro no puede llevar ninguna suciedad, ninguna piedrecilla, ninguna maleza, nada. Ese barro tiene que ser un barro limpio para que el alfarero pueda trabajarlo. Pues así mismo el cristiano en su caminar pasa por altos y bajos. Amén. Pasa por problemas, pasa por dificultades, pero esto es para que Él pueda lograr una firmeza, una estabilidad y una madurez en Cristo. El alfarero trabaja allí con la rueda. El pie del alfarero está en la rueda y esa rueda va dando vueltas y vueltas, y esa rueda simboliza las circunstancias por las cuales el Hijo de Dios pasará, las circunstancias por las cuales seremos expuestos. Sin embargo, no estamos solos, porque estamos bajo y en las manos del alfarero, que es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Es necesario pasar por aquellos procesos, es necesario que pasemos por dificultades, es necesario que pasemos por problemas, porque todo aquello hará que de nosotros salga todo aquello que no le sirve al Señor, todo aquello que al Señor no le agrada. Él ha de sacar de nosotros todo lo que a Él le desagrada. Así como el barro es expuesto al sol, a la lluvia para ser limpiado, nosotros somos expuestos a problemas, a dificultades dentro del caminar, para que el Señor pula, para que el Señor vaya sacando todo lo que nos sirve de nuestra vida. Él sacará toda altivez,
sacará todo orgullo, toda arrogancia. Él colocará dentro de nuestras vidas la paciencia, el amor. Él ha de trabajar en el carácter dentro de nuestras vidas para que podamos estar y tener esa firmeza, esa estabilidad, lo que se requiere, que el barro, que el hombre esté trabajado, esté limpio, porque el Señor no quiere hombres débiles. Muchas veces dentro de la obra del Señor Amén. hay hijos de Dios débiles que frente al primer problema, frente a la primera dificultad que ellos se enfrentan, ellos dicen, me voy de la iglesia. Muchas veces se enojan con los pastores y manifiestan ese enojo en contra de Dios. Y muchas veces no aceptan los trabajos que se dan dentro de las iglesias como para predicar, porque ellos están enojados y se enojan en contra del Señor. Muchos entregan sus cargos, muchos no terminan sus cargos. Los cargos generalmente son de 1 año, 2 años, pero muchos hijos del Señor no terminan con sus cargos, son entregados dentro de la obra del Señor. Pero ¿qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios? Debemos mantenernos firmes, debemos mantener y aguantar todas las dificultades, todos los chaparrones, todo lo que se te presente. Tú no puedes desalentarte, no puedes acobardarte, no puedes tener miedo, no puedes ser débil. Debes de ser un hombre, un cristiano firme, estable en el Señor. Para que nosotros podamos ser hijos de Dios estable, nosotros tenemos que echar buenas raíces, tenemos que tener una buena simiente, Amén. una buena base, una buena zapata. Yo aquí cuando iba a dejar a mi hijo al colegio, observaba cuando se edificaban los edificios y me colocaba a observar y veía cómo antes de edificar preparan y hacen un hoyo muy grande allí en la tierra, porque se necesita una buena base, una buena simiente para que esos edificios puedan aguantar los terremotos, puedan aguantar los temblores, puedan aguantar todo y puedan permanecer firmes. Y para eso los edificios deben tener una buena base sólida, una buena construcción. Y en la palabra del Señor vemos y nos dice la palabra del Señor, el salmista dice, como la palmera, dice el salmista, la palmera que extiende sus raíces, la palmera que sus raíces las incrusta en la tierra las raíces van buscando el agua, van dejando de lado la basura, las piedrecitas, y ellas están y se sumergen lo más profundo en la tierra hasta que las raíces logran encontrar el agua. Entonces cuando las raíces logran encontrar el agua, entonces ellas ahora comienzan a crecer hacia arriba. Entonces ellas ahora comienzan a crecer, a florecer, y vemos las palmeras cuán grandes son, pero las vemos resistentes a los vientos, porque ningún viento la moverá, porque esa palmera está firme, porque el sol no la ha de secar, porque ella no depende de nadie que la riegue, de nadie que la cuide, porque sus propias raíces están conectadas en el agua del Señor, en las aguas. Y así quiere Dios de nosotros. Amén. Que nosotros seamos cristianos firmes, cristianos que podamos echar raíces. Hoy en día vemos muchos cristianos que andan de allá para acá,
cristianos que no tienen una buena base, no tienen un buen fundamento, porque no han logrado echar raíces y mantenerse firmes en el lugar donde el Señor los llamó, en el lugar donde ellos están, sino que muchas veces vemos cristianos de iglesias en iglesia, para un lado y para otro. Mas hoy el Señor les dice a ustedes: no te cambies, quédate en el lugar donde el Señor te ha llamado, quédate en el lugar donde allí tú estás, y allí aguanta, soporta, aprende a tener un buen fundamento en el Señor, a tener unas buenas raíces en el Señor, a estar conectado con la fuente que es Jesucristo nuestro Señor. Las raíces lograban conectarse con el agua. Cuando tú te conectas con la fuente que es el Señor, entonces tú vas a lograr tener firmeza. Amén. Entonces tú vas a lograr tener estabilidad, porque estás conectado al dador de la vida, al dador del agua, y entonces podrás mantenerte maduro en Cristo Jesús. Amén. Número 3. Una vez que el barro se le salió todo lo que no servía, entonces en ese punto número 3, cuando ya el barro fue expuesto al sol, cuando ya el barro fue expuesto a los vientos, cuando ya el barro no tiene ninguna suciedad, ninguna imperfección, entonces ahora ese barro se hace moldeable. Entonces ahora ese barro se hace moldeable. Entonces ahora ese barro es capaz para trabajarlo. Pues así también el Hijo de Dios. El Hijo de Dios debe dejarse moldear por el Señor. ¿Quién trabajará con nosotros? Sí, Él ha de trabajar con nosotros y sacará todas las impurezas, todo lo que no le agrada, cambiando nuestros pensamientos, moldeando, como decíamos, nuestro carácter, sacando de nuestra vida toda mentira, toda ira, toda grosería, toda impaciencia y todo lo que pueda estar en el Hijo de Dios. El Señor es el alfarero de nuestra vida. Él sabe lo que hará con nosotros, porque nosotros somos diseñados por el Señor. Somos diseño de Dios y Él nos conoce. Él nos conoce y Él nos ha de colocar en el lugar donde nosotros nos vamos a desenvolver de la mejor manera, de la mejor forma, porque somos el diseño de Dios. No es lo que yo quiera, sino lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida. No es mi voluntad, sino es la voluntad del Señor. Y el alfarero tiene todo definido lo que hará con ese barro. Él ya sabe lo que va a hacer con ese barro que tiene en sus manos, que puede ser un vaso, que puede ser un jarro. Él ya sabe lo que ha de diseñar, lo que ha de hacer. Pues asimismo nuestro Dios conoce perfectamente y sabe lo que hará con nosotros. Él sabe si seremos profetas como Jeremías. Él sabe si seremos diáconos como Esteban. Él sabe si seremos maestros como Pablo. Él sabe si seremos evangelistas como Pedro. El Señor lo conoce. El Señor sabe lo que va a hacer con nuestras vidas, porque somos su diseño del Señor. El libro de Romanos capítulo 9, versículo 20 nos dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para
para que alterques con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Nosotros no tenemos parte en este asunto, porque es el Señor el que nos forma, es el Señor el que trabaja con nuestra vida. Por lo tanto, el vaso del barro no le dice al que lo formó: ¿por qué me has hecho un vaso? Yo quiero ser un florero, yo quiero estar presente en las mesas donde todos me vean, no quiero estar en la cocina, no. Es el Señor el que nos va a colocar donde Él quiera. Y en la Biblia tenemos un ejemplo donde no es como yo quiero, sino como el Señor quiere. Y allí la palabra del Señor nos muestra a este general sirio llamado Naamán. Este hombre era un hombre orgulloso, era un hombre altivo, era un hombre que, a pesar que tenía en su cuerpo una lepra de carne, era un hombre que, a pesar que la lepra, las carnes se le estaban cayendo a pedazos, que quizás las heridas estaban hediondas. Sin embargo, este hombre era orgulloso. Este hombre, dice la palabra del Señor, que era un sirio altivo. Y cuando el profeta Eliseo le dijo, el profeta Eliseo representaba la voz de Dios, y el profeta le dijo: anda, sumérgete 7 veces en las aguas del Jordán y entonces serás limpio. Las aguas del Jordán eran agua sucia, las aguas del Jordán, porque Jordán significa bajar, Jordán significa descender. Sin embargo, la altivez, el orgullo de este Naamán le dice: pero no hay ríos mejores en Siria. Allá está Abana, está Farfán. Sí, es verdad, allá están esos ríos más limpios, esos ríos con agua más clara, pero no es a tu manera, no es a mi manera, sino que es a la manera de Cristo, a la manera del Señor, porque nosotros no somos nada, porque dice en el libro de Isaías 40:22 que los hombres somos como simples langostas, es el hombre como un simple gusano. Y este hombre era un hombre que estaba lleno de lepra, pero estaba lleno de orgullo, y el orgullo tenía que salir de él, el orgullo tenía que dejarse de lado. Por eso Naamán tenía que humillarse, tenía que sumergirse en las aguas del Jordán. Cuando él se humilló allí, cuando él se metió a las aguas del Jordán, que significan bajar, descender, cuando él dejó su orgullo, su arrogancia del lado y se humilló al Señor allí en el Jordán y se sumergió 7 veces. Cuando él se humilló, cuando él hizo las cosas no a su manera, sino a la manera de Cristo, entonces su cuerpo quedó limpio. Entonces su cuerpo quedó limpio. Muchas veces dentro de las iglesias nos preguntamos y nos decimos: pero ¿cómo a mí me tienen siempre de portera? Pero ¿cómo a mí me tienen siempre en la cocina? Pero ¿cómo a mí me tienen siempre limpiando los baños? Pues no es a lo que yo quiero ni a mi manera, es a la manera del Señor. Hoy yo te digo que en el lugar donde tú estés sirviendo al Señor, que si estás de portero, hazlo bien, bendice a tu hermano, bendice al que viene de visita, dale un saludo, dale una bendición de lo alto, haz tu trabajo bien. En el lugar donde tú estés, en el lugar donde el Señor te ponga, hazlo con excelencia, da lo mejor de ti, sea un lugar como el baño, la cocina, la puerta, o sea que estés arriba anunciando, predicando, como anciano, como director, como jefe de coro, en el lugar donde el Señor te coloque. Hazlo con excelencia, entrega lo mejor de ti para el Señor y recuerda siempre que no es a mi manera, que no es a mi voluntad, sino es a la manera de
celestial. Amén. Y para finalizar vamos a ver el punto número 5 de este trabajo del alfarero del Señor. Y antes que la vasija salga a la venta, antes que la vasija sea exhibida en el salón, antes que la vasija sea puesta para que todos la miren allí en el salón, antes de aquello, la vasija del alfarero aún tiene que pasar el último proceso. El alfarero tiene que colocar esa vasija y colocarla al fuego, para que allí en el fuego esa vasija pueda alcanzar la dureza que se requiere, porque se requiere un trabajo perfecto, no un trabajo mediocre. Por eso la vasija es expuesta a altas temperaturas en el fuego, para que allí pueda ese barro cocerse y tener la dureza que se requiere. Pues así también Dios hace con sus hijos. Él nos hace pasar por el fuego, y allí en el fuego el Señor nos quebranta. Allí en el fuego de Dios Él rompe nuestros esquemas. Allí cuando somos sometidos al fuego del Señor, somos sometidos a pruebas. Muchas veces somos lastimados, somos heridos. Muchas veces son quitadas a nuestras vidas seres amados, cosas que nosotros amamos, seres amados. Muchas veces el Señor nos quita algún familiar, algún hijo, alguna madre, algún padre, para que sometida a prueba nuestra fe sea hallada pura, y entonces nos presentamos como obreros aprobados. Entonces estaremos listos para el ministerio que el Señor tiene para con nuestras vidas. Es necesario pasar por ese fuego, es necesario pasar por ese proceso, y a veces ese proceso, como hijo de Dios, nos lastima mucho. A veces en ese proceso de pasar por el fuego somos lastimados, somos heridos. Hay lágrimas que muchas veces caen dentro de nuestra vida. Pero dice la palabra del Señor que Él es nuestro Dios soberano. Él es el que tiene toda la autoridad. El libro de Deuteronomio 32 nos dice: yo Jehová soy el que hago vivir, yo Jehová soy el que hago morir, yo soy el que hiero y yo soy el que sano. Como hijo de Dios tenemos que pasar por ese proceso del fuego. Y a nosotros nos escuchan varios hermanos y hermanas de la ciudad de Lota, y allí sí que se hacía mucho el pan, y aún se hace el pan. Y cuando ese fuego que ellos realizan allí en los hornos de barro, ese pan que se hace en esos hornos requiere una temperatura especial, y ellos colocan el pan adentro de esos hornos, pero el pan no le dice al panadero: sáquenme de aquí porque ya estoy listo, sáquenme de aquí porque ya no aguanto, sáquenme de aquí porque ya estoy listo. Sino que el panadero mira y le dice: no te puedo sacar porque todavía te falta un poquito, no te puedo sacar porque todavía está muy blanco, no te puedo sacar
podemos pasar por ese proceso del fuego, pero tenemos que pasar por allí. Y es así, muchas veces como hijos de Dios, muchas veces somos expuestos a humillaciones, muchas veces somos insultados, muchas veces somos despreciados, muchas veces recibimos murmuraciones dentro de nuestra vida, muchas veces nuestra vida se entristece, somos avergonzados, a veces somos lastimados, somos heridos, pero ¿sabe? Es necesario pasar por el fuego. Moisés, el Señor a Moisés le quitó todo. Moisés lo tenía todo. Moisés era el hijo de Faraón allí. Moisés allí, su vida estaba estable. Moisés allí tenía todo, toda esa gloria. El Señor tuvo que sacarla de Moisés. Toda la gloria que Moisés tenía, el Señor la sacó. Y Moisés fue moldeado por el fuego de Dios en el desierto. David, antes de ser rey, Saúl lo perseguía para matarlo. David huyó de Saúl, huyó a la tierra de sus enemigos. Y allí dice la palabra del Señor que se escondió en la cueva de Adulán. Y allí en la cueva de Adulán, Dios lo moldeó con gente sencilla. Con gente sencilla el Señor trabajó con David y él pasó por el fuego de Dios. Jesús mismo dice, su palabra fue probado en todo y fue llevado al desierto. Fue puesto a prueba antes de comenzar su ministerio. Cuando el alfarero termina su producto, el alfarero le coloca un sello, el alfarero estampa ese producto con su marca de fábrica. A veces ese producto es apretado en algún molde para que allí queden marcados los detalles en aquella obra de arte. Pues el Señor también a nosotros, Él nos ha de poner el sello de Cristo, la marca de Cristo, porque somos un producto original, somos un producto auténtico. Por eso el alfarero le pone su sello, lo estampa, porque es una marca auténtica propia, no es una copia. Pues los hijos de Dios no somos una copia, somos originales y llevamos la marca de Cristo que es la sangre del Cordero de Dios. Pablo mismo dice aquí, yo tengo las marcas de Cristo. Pues nosotros también hemos sido sellados, hemos sido apartados, hemos sido seleccionados, hemos sido marcados con la sangre del Cordero de Dios. Amén.